Pero vamos a ver la respuesta que tiene el ser humano, lo que llamamos ortostativo, o sea, pararse, estar de pie. Primero, vamos a considerar que la persona está acostada para evitar el efecto de la gravedad. Entonces está a ese nivel, va a estar acostado, y vamos a suponer, en este caso, que la presión con que está sacando la sangre del corazón a una presión arterial media, estamos hablando con la media, de 95 milímetros de mercurio, la presión aórtica media, pues. ¿De acuerdo? Él va a viajar de acá hasta la arteria pedia, y en su recorrido, miren que no pierde sino 5 milímetros de mercurio bajo este criterio de este autor. Esto estaba a 90. Salió con 25, miren que cayó. Lo que nos llega a decir lo que habíamos dicho siempre. Este recorrido es muy largo, pero es muy fácil porque es pura arteria. Y eso no ofrece resistencia. Lo que pues, ofrece resistencia por un poquito. No pierde generando calor, sino unos 5 milímetros de mercurio. Para que llegar la sangre de la aorta a la arteria pedia es un amado, eso es factísimo. ¿Correcto? ¿Pero dónde es que yo voy a perder la gran mayoría de mi plata? En el pie. Pasando de la arteria pedia, del mismo pie, bajando de acá a acá. De una arteria a una vena. ¿Entiendes? Está acá en la arteria pedia con 90. Y pasa acá a la vena. Cae de 90 a 5 milímetros de mercurio. O sea que perdió 90 y le quedan 5, perdió 85. 85 más 5 da 90. ¿Correcto? O sea que el impuesto de atravesar las arteriolas del pie y los capilares fue lo que le costó la más plata que había que pagar ahí. Obviamente que la mayoría lo pagó en la arteriola. Pues no vamos a desconocer que los capilares también contribuyen. ¿Correcto? Entonces, ya estamos en la arteria, en la vena del pie. Y otra vez, viajar al corazón, mire todo este recorrido. Otra vez hasta acá. Pero como estoy en el sistema venoso, eso sí que cuesta menos plata. Las venas son unas canecas, ya lo vimos, no son vasos de resistencia, son vasos de capacitancia, de almacenamiento de sangre, ¿correcto? Por eso miren, 5, 4, 3, 2, se gastó 3 pesitos, 3 milímetros de mercurio, que ya están en forma de calor y me quedaban sobrando 2, que es la presión que le puso este autor a la presión auricular derecha, que normalmente es de 0 a 6, ahí escogió el valor de 2. Es la presión de llegada. La de la aurícula derecha y el autor la puso como 2. ¿Es claro eso o no? ¿Que puedo haber escogido otros valores? Sí, pues que lo que hay idea, nadie la pregunta la gráfica de memoria. Es de entender nomás. O sea, que a mí esos valores no me interesan. Sino que usted entienda eso. Acá, el autor entonces voy para la cabeza. Ya fui y hice este recorrido. Ahora voy para la cabeza y salgo con 95 pesos y voy hasta acá y pierdo otra vez 5. Es mentirita, pero no importa. Porque es que uno de la cabeza a los pies no tiene la misma longitud que de acá a la cabeza. A no ser de que son asimétricos. Pero imagínate. Lo que pasa es que el autor dice que la fórmula de resistencia, 8 veces viscosidad longitud, esta en el ser humano no se afecta acá, entonces para ahora. Y para esto pierde lo mismo de acá a acá que de acá a acá. Es un ligero error. Pero eso no me interesa, pues. Él lo cometió olímpicamente, verdaderamente, académicamente, así pierda muy poquito. Uno en las arterias, no es lo mismo la arteria de 1 metro que 1 metro y 20 o 30 acá. Pero no importa, él se hace el loco, le pone el mismo impuesto
de 5 milímetros de mercurio, teniendo que viajar desde el corazón a la cabeza que de la cabeza a los pies. Porque aquí también puso a perder los 5. Bueno, pero ahí es donde no se pierde la plata se pierde allá. Otra vez, como en la pedia, se pierde pasando las arteriolas y pasando ¿qué? A los capilares para pasar a los senos venosos. Ahí es donde se pierde la plata. Vuelve y pierde 85. Vuelve a quedar con 5. Y este recorrido lo hace fácilmente porque es venoso y le hace cobrar 3 milímetros de mercurio, como le cobró 3 milímetros de mercurio de los pies a la aurícula derecha. También otro pues, ligero error, porque no es el mismo recorrido, pero simplemente para decirle que aquí eso viaja muy fácil. Hasta ahí no hay ningún problema. Y uno dice, el problema es cuando este no se pare. Porque cuando se para, tenemos que tener en cuenta la gravedad. Entonces, esta es la situación de una persona de pie, estando ortostáticamente de pie. La respuesta a la ortostática, al ponernos de pie. ¿Qué pasa ahí? Él le voy a decir varias cositas que pudieran ser interesantes para que usted las tenga en cuenta ahí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la gravedad va a aumentar la presión transmural a nivel de los pies, porque es lo que está más pendiente. Es una arteria del pie parada, de la presión capilar, de la presión del líquido intersticial. El problema es, yo me paro y a mí no se me vuelve la sangre, porque hay válvulas venosas. Si también esa, no vaya a decir ese error, esto no le vuelve la sangre. Soy de una persona ignorante. Correcto, eso es de un tipo que es muy malo. La sangre, la columna se transmite al pie porque la sangre, yo no estoy en paro cardíaco y me va abriendo, si yo me quedo quieto me abren las venas, las válvulas venosas, y ahí sí tengo una línea continua mientras la válvula esté abierta. Pero mientras la válvula esté cerrada, yo lo que hago es escaparate. Acá cierro, ahorita lo muestro, y yo evito la columna continua. Pero acá, ¿qué es lo que quiero que usted vea? Supongo que las válvulas están abiertas, ¿cierto? Y aquí hay 80 centímetros. Bueno, pues resulta que la presión de acá va a depender rho GH. Como aquí hay una columna de tanta altura, aquí la presión va a estar muy alta. Pero la presión del líquido intersticial no puede aumentar. Yo me paro y la presión del líquido intersticial es así. Ya saben que estoy pintando, ¿no? Escaparates. Bueno, no hay una presión continua. Pero la presión del interior, acá, abajo aumentó y afuera no aumentó. ¿Qué es esto? Es una vena. Se bomba. ¿Y qué pasa? 500 mililitros de sangre de acá, de todo el cuerpo, se van para abajo. Se extiende la vena. Porque la presión transmural aumenta, porque aumenta la interior y la del exterior no puede aumentar por esta repisa para que yo no me chorreara, como una gotera que le he hecho, que por el exterior uno glicosaminoglicales pegados a toda hora, dejando el agua inmóvil, y sin poder transmitir hacia abajo la presión. En cambio, uno en las venas no tiene escaparate. Lo único son las válvulas venosas, porque las abrí ya estoy fregado. Mire, verá. Bueno, ahorita lo muestro. Pero vamos a hacer el cálculo acá. Entonces, yo me paro y verdaderamente en la parte más dependiente del cuerpo que ven las piernas, la distensión venosa por aumento de la presión transmural en el cuerpo puede llegar a acumular 500 mililitros de sangre aproximadamente. ¿Eso qué va a hacer? Que va a disminuir el volumen del tórax, de sangre del tórax en un 20%. 20% de mi sangre de acá va a estar abajo. 20% de mi sangre que era intratorácica la voy a desplazar
en 15 segundos o 20 segundos voy desplazando 20% del volumen de intratorácico a los miembros inferiores. Eso me hace que mi presión venosa central en la aurícula derecha, al final de la diástole, vaya a disminuir. Si yo decía que la presión era de 0 a 6, si era 5 o 6 milímetros de mercurio, ahora va a caer a 0. Pues casi que disminuye mucho disminuye en el fondo que mi precarga. Porque la previa carga es cuánto tengo de volumen final y actores son los ventrículos. En este caso la aurícula derecha que va al ventrículo derecho, pues que hay 20% de sangre que está acá. Por solo ponerme de pie y esperar mínimo unos 20 segundos que vaya desplazándose la sangre allá. Entonces verdaderamente pararse como si fuera una hemorragia. No estoy en hemorragia, pero de hecho hace lo mismo que una hemorragia. Que hace una hemorragia disminuye la precarga, porque sangró. Y sangró no es de las venas, el 66%. Acá estoy cogiendo un volumen de todo y estoy colocando en las venas, de las partes más dependientes del cuerpo, o sea, donde la gravedad más atrae ese líquido, que es la parte más descendente, pues acá. ¿Correcto? ¿Está claro eso o no? Entonces, ahí va a haber un desafío porque la caída en esa precarga, en la presión venosa central, resultará en una ley de Frank-Starling. Dice, la menor precarga, menor gasto cardíaco. Yo precargué menos en el corazón y voy a tener el derecho a tener una contractilidad más baja. ¿Qué va a pasar eso? Que inicialmente el volumen de eyección va a disminuir un 30-40%. El volumen sistólico de eyección disminuye inicialmente en un 30 a un 40% de lo que tenía antes de pararse. Si usted eyectaba, por ejemplo, 70 mililitros, ahora va a botar 45 mililitros. ¿Eso disminuye qué? Si yo disminuyo mucho el volumen de eyección, acuérdese, la presión de pulso va a disminuir. La sistólica cae y cae la diastólica. Pero para que la presión de pulso disminuya, tiene que caer más la sistólica que lo que cayó izquierdo. La diastólica. Bueno. Entonces, si la presión de pulso cae, yo acabé de ver atrás que los vasoreactores en la base carótida les fascinaba responder a la presión de qué? De pulso. Entonces, ¿qué mensaje van a mandar? Van a mandar un mensaje que hay menos distensión en la aorta y en la carótida. Y van a estirarse menos los vasoreceptores en la aorta y en carótida y entrarán, se mandarán menor número de potenciales de acción de tipo ¿qué? Calificativo, inhibitorios. Inhibitorios del simpático y promotores del parasimpático. Pero como me mandan menos, estoy diciendo en el fondo que el simpático va a estar ¿qué? Excitado. Y todo lo que sea simpático y vasoconstrictores y retenedores de agua, sodio y sangre, para mí es lo mismo que una hemorragia. Pues para los vasorectores ellos no saben distinguir que fue porque paró o porque sangró, pero ellos detectan que la persona tal vez está caída. Les van a decir, disparen. Y va a disparar todo con tal de volver a subir la presión. Ya llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH, simpático, lo que sea. Vasoconstrictores de agua. Y obviamente esta respuesta neuroendocrina tratará de mejorar la situación. ¿Qué va a pasar? Que uno después de que este señor se pare, va a encontrar uno que va a aumentarle, va a hacer una respuesta ortostática que va a tratar de existir unos reflejos para tratar de compensar. Yo comparo la presión acostado, comparado, espero 2 minutos,
para que se den los reflejos cardiovasculares y vuelvo y tomo la presión. ¿Y qué voy a ver a los 2 minutos después de que tome la presión? Si yo le tomara a usted la presión, inmediatamente le pare, va a encontrar la presión, la arteria media la va a encontrar caída, la presión de pulso disminuida, antes de que ocurran los reflejos. Yo le encuentro la media caída, que es la presión del pulso caída, es de la presión sistólica caída, la presión diastólica también caída, pero más caída la sistólica, las 3 presiones caídas, sistólica, diastólica y la media. Y la del pulso estrecha. Pues eso, inmediatamente paré. Espero 2 minutos y me encuentro una presión arterial media, 10 a 14 milímetros de mercurio más alto que lo normal. O sea que a los 2 minutos me fue mejor parándome en cuanto a presión arterial media que quedándome acostado. Pero ¿en qué me fue más mal? En lo que me fue más mal es que cuando yo me paro, pasan 2 minutos, la presión del pulso de esta manera sigue disparando. Porque el volumen de eyección no se mejoró. Pues el volumen de eyección, aunque hubo una intento de mejorar, el volumen de eyección no llevó a que llegara a lo normal. El volumen de eyección permanece deprimido a pesar de que hubo un aumento en la contractibilidad cardíaca o inotropismo, porque se disparó el simpático, porque se disparó el angiotensina 2, que son buenos, pues conjuntamente son inotrópicos, positivos. Entonces, aunque aumentó el volumen de eyección por haber descargado el simpático y la angiotensina 2, el volumen de eyección no fue capaz de volver a lo normal como cuando estaba acostado. O sea que el volumen de eyección permanece ¿qué? Deprimido, a pesar de que hay un aumento de reflejo en la contractibilidad cardíaca y hubo además otros efectos que trataron de proteger a usted, como que hay una taquicardia. Siempre que yo me paro, espero un minuto, la frecuencia cardíaca debe aumentar. Ese aumento de la frecuencia cardíaca está tratando que el gasto cardíaco vuelva a lo que es, a lo normal. Entonces, yo había dicho que cuando me paraba aproximadamente un 20 a 40%, 30 a 40% del volumen sistólico disminuía, ¿se acuerdan? 30 a 40. Cuando me paro, espero que haga el reflejo, el volumen sistólico de un 30 a 40% disminuido pasan 20. Mejoró, pero no logró llevar el volumen de eyección a lo normal. ¿Qué trato de hacer entonces si el volumen de eyección no fue lo normal? Trato de compensar con la frecuencia cardíaca. Volumen de eyección bajito, yo trato de aumentar la frecuencia cardíaca. Para ese gasto cardíaco lo compenso. Resultado de esa pelea, volumen de eyección bajito versus la frecuencia cardíaca aumentada. El gasto cardíaco sigue ligeramente bajito, a pesar de eso. A pesar de esa maravilla de reflejo, la taquicardia lo único que hizo es que el gasto cardíaco no bajara mucho, pero quedó caído un poquito. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar? ¿Por qué la presión arterial media va a aumentar? La resistencia vascular periférica aumenta un 30 o 40%. Yo le voy a hacer la ecuación para que me entiendan. PAM es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Estamos hablando que este es el volumen de eyección que había disminuido un 30-40% sin haber hecho ningún reflejo. Cuando yo hice el reflejo, ¿qué reflejos hice? Aumenté
inotropismo con el simpático y el angiotensinador. Y hago una venoconstricción con el simpático y con el angiotensinador, aumentar el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso me aumenta el volumen de eyección. Y al aumentar el inotropismo me aumenta el volumen de eyección. ¿Esto qué me mejora? Que el volumen de eyección disminuye un 20%. ¿Correcto? O sea que mi gasto cardíaco, en el fondo, estoy haciendo esto. Intenté hacer taquicardia para compensar esto. Mi gasto cardíaco, en el fondo, ya sale, póngale un 20% menos que lo que estaba costando. O sea que esto, de todas maneras, cayó, póngale un 20%. Pero este maldito aumentó un 30 o 40%. Pero es que la PAN sale 10 a 14 milímetros de mercurio, un poquito que baja. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, apunte bien eso. El gasto cardíaco cae debido a que hay una disminución del volumen de eyección, que aunque la taquicardia está todo de compensar, simplemente hace que el gasto cardíaco caiga un 20%. ¿Qué puedo hacer yo para explicar que a pesar de que un gasto cardíaco está disminuyendo un 20%, yo de pie pueda tener una PAM ligeramente elevada, que esta resistencia vascular periférica ya haya sido mayor en el aumento de lo que disminuyó el gasto cardíaco? Muy bien, eso puede ser muy interesante, pero la pregunta que uno se hace es la siguiente. Eso es después de 2 minutos. O sea que a los 2 minutos yo debo tener una PAM 10 a 14 milímetros de mercurio mayor que acostado. Pero la pregunta es, ¿qué le pasa a la presión de pulso? La presión de pulso, lastimosamente, sigue bajita. A pesar de que usted mejoró la media, la arterial media, la presión de pulso permanece baja por todo el tiempo que usted esté de pie. Entonces, ahí ya hay dos peleas. Usted ya tiene que ver un enfrentamiento. Yo se lo enseñé en la clase pasada, pero hay que aplicarlo. Por un lado, estoy viendo los varorectores, aumenté la presión. Pero por otro lado, estoy viendo con el presión de pulso, no aumenté la presión. Porque aquí es lo que responde más los varorectores. A la presión arterial media o a la pulsatividad. ¿Lo ven cómo se la llama? Pulsati versus estéril. Pulsati versus estéril. ¿Para qué puso la gráfica? ¿Para qué la copió sin espacio? ¿Para qué la copió sin espacio? Pulsátil estéril. Pulsátil estaba más arriba que estéril. O sea que le paró más bola a la presión de pulso. Y la presión de pulso está interpretando como que la presión esté bajita, a pesar de que la presión arterial media esté alta. Le paró más bola a la pulsatividad del valor de la presión arterial media. Y lo pulsátil aquí está bajito, porque la sistólica siguió siendo bajita. ¿Correcto? Ahora, la sistólica a los 2 minutos está bajita porque el volumen de eyección quedó bajito. La diastólica subió por la resistencia vascular periférica, pero es que se acercó la presión de pulso. La sistólica cae y aumenta la diastólica. La diferencia entre las dos, obviamente, está que disminuida. Esa presión de pulso está disminuida, la que lleva a que los varoreceptores, cuando usted está de pie pasado 2 minutos, estén mandando menor número de potenciales de acción al núcleo del tracto tributario de tipo inhibitorio. O sea que el núcleo del tracto tributario está interpretando eso como que sigue en hemorragia, a pesar de que la media está alta. ¿Y qué manda? Que mientras que usted esté de pie, seguirá el simpático disparado, la angiotensinador disparada, la aldosterona disparada, la ADH disparada, la endotelina disparada, tratando de retener sodio y agua. Siempre para eso. Con una gran desventaja cuando nosotros estamos un poquito de pie, que a la media hora la presión capilar ya ha filtrado buena cantidad de líquido,
porque la presión ha aumentado y acá ahorita se le va a mostrar cómo aumenta. La presión capilar va a aumentar. La presión capilar es una fuerza hacia afuera y aumenta toda esta altura. La presión capilar de un capilar acá pesa, tiene menos presión que uno de acá, de acá, de acá, de acá, porque esto es rho EH, el H este es cero y este es la profundidad. O si no es verdad, usted que imagina un vaso de agua, la presión es mayor arriba, cuando meto cuando meto aquí en el fondo. Entonces sería como decir que yo me meto al fondo del mar y yo no siento presión. ¿No? ¿No será que no realmente la profundidad es lo que la paga, no está chupando el agua? Porque más profundo va, más estripa el agua. Y nuestra respiración está hacia abajo. Demoledor, no hay nada que agregar. Demoledor, no hay nada que agregar. La presión capilar acá es mayor que la presión capilar acá. Salía como lila, no más bajita. Por eso le dicen, tome la presión con el brazo a nivel del corazón, porque usted es un idiota. Porque le está dando de cabeza, le está dando más presión acá. Que tome una presión con un centímetro de cabeza. Bien. Bueno, tiene profesor o no tiene, no sé qué. No. Pero sí se puede. La presión se toma acá. Se puede tomar con la pierna. A nivel del corazón. Para evitar el Pero bloqueaje. físico y pues las personas que no tengan, que tengan Ahora, ¿cuánto puede llegar a usted perder? En la parte más inferior del cuerpo con la presión capilar aumentada, 12 a 13% en el volumen plasmático. Eso equivale más o menos a 375 o 400 mililitros, con solo parámetros. Media hora. Entonces, puedo llegar a perder 375 mililitros, 12 a 13% de mi volemia. ¿Y eso qué da? ¿Qué es la volemia? ¿De quién representa la volemia? La mayoría es de venosa. Mi precarga otra vez caída, tengo que hacer más taquicardia. Entonces, a la media hora, fuera que ya estaba haciendo taquicardia por pararme en menos de 2 minutos, tengo que aumentar mi frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa salida de sangre, bueno, sale de sangre de forma de líquido, que hace lo que cuando uno se para, le da edema. Y es normal que le dé edema. Por eso se hincha. ¿Qué más puede pasar? Llamo a estas hormonas que me ayuden en el riñón, retengan sodio. Retengan sodio para todo lo que más pueda, para compensar la salida de sal de agua, activando el simpático, renina, angiotensina, aldosterona y ADH. ¿Correcto? Bueno. ¿Qué pasa acá? Arranquemos. 95. El mismo paciente ahora va a salir con 95 milímetros de mercurio de presión acá. Y verdaderamente él hace una maniobra muy interesante. Él dice que esta persona de acá a acá tiene 130 centímetros y de acá a acá 50 centímetros. Él va a suponer que por cada centímetro que él baje va a ganar 1 centímetro de agua de presión. Eso es mentira, porque uno gana 1 centímetro, 1 centímetro de sangre. Pero después le digo el cálculo, después le digo la boda. Él dice que si esto fuera agua, usted ganaría 170 centímetros de agua. Y entonces, ¿qué hago yo con eso? Yo quiero pasar el centímetro de agua a milímetros de mercurio, que es una unidad que yo utilizo para medir presión. Es se aprende un factor de conversión. 1 centímetro de agua equivale a 1,36 centímetros, 1 milímetro de mercurio, perdón, son 1,36 de agua. Así es la conversión. 1 milímetro de mercurio es 1,36 de agua, está abajo en la tabla. Si 1 milímetro de mercurio es 1,36 centímetros equivalentes de presión expresada en agua, en centímetros de agua,
130 centímetros que hay desde mi corazón hacia la pedilla, ¿cuánto habré ganado en milímetros de mercurio? ¿Correcto? Vamos a hacer eso. Entonces eso es 130 dividido 1,36, 95,58. X igual a 95,58 milímetros de mercurio, que él lo aproximó a 95. Yo pude haber puesto 96, pero lo dejo así. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Lo ideal hubiese sido que fuera académico y hubiera dicho, de acá a acá hay 130 centímetros de globo. Y la sangre tiene un factor de conversión distinto, pero va a ser académico, yo no voy a hacerlo, no me interesa. 1 centímetro de sangre equivale a 0,76 milímetros de mercurio. ¿Correcto? 1 centímetro de sangre equivale a 0,78 milímetros de mercurio. Ya yo lo corrijo. Está muy chiquito, pero yo lo pongo ahora. 1 centímetro de sangre equivale a 0,78 milímetros de mercurio. Yo tendría que haber dicho 130 centímetros que había acá de sangre. ¿Cuántos milímetros de mercurio sería? ¿Correcto? 130 por 0,78. 101, que es muy distinto a lo que da. Entonces el señor es académico, porque esto lo hace en un capítulo previo a esa especialidad que hace después, en otro capítulo. Todo el mundo se va a equivocar, ¿correcto? Nosotros vamos a hacerlo como lo hizo Marx, como centímetros de agua. ¿Correcto? Entonces, 95, y por cada centímetro que yo baje, voy a ganar ¿qué? ¿Correcto? 1,36. Por cada 1 centímetro de agua, la voy a conversión a milímetros de mercurio. Entonces, yo sé que gané 95, simplemente por gravedad. Pero el corazón también tenía 95, sin gravedad, que es lo que hace acá. ¿Correcto? O sea que en el pie va a llegar 95 más 95 de gravedad, 95 del corazón, más 95 de gravedad y pierde 5. Por Rosse. Y acá, vuelve el muestro. Ya no puedo. ¿Cuánto perdía la arteria? 5. 95. Menos 5, 90. Más 95. ¿Ciento qué? 85. 95 menos 25 menos 5. Correcto. Y acá estoy en la pedia sin cruzar el territorio todavía de la pedia y tengo 185 pesos. En mi arteria pedia voy a pasar las arteriolas y voy a caer a la parte venosa. Acuérdense que eso me costaba ¿cuánto? 85. Quitemos el 85 a 185. Y que lo estoy pasando de la arteria a la vena. Aquí pasa capilar, anterior y capilar. 185 menos 85 es 100. Aquí en la vena, ya pasando los grandes impuestos, ya quedo con 100. Pero ahora tengo que trepar en contra de la gravedad. Por cada centímetro que suba, ¿correcto? Pierdo 1 centímetro de agua, que lo tengo que pagar a milímetros de mercurio. Si aquí gané 95, ¿cuánto perdí? Subiendo. Si bajas y ganas, ¿por qué subir no perder? Y si ganaste por gravedad 95, ¿cuánto tienes que perder por subir? 95. 100 menos 95. ¿Cuánto? 5. Y tengo que pagar 3 de impuestos de roce en las venas.
100 menos 95 más 3, 98, llegó con de orgánico. Perdí 98, pero como tenía 100 abajo, subí perfectamente. No hay ningún problema. Entonces, ahí, si uno fuera un tubo rígido, no tendría problema. Es que aquí la grada no importa absolutamente nada. Si yo la sangre perfectamente llegó todo el recorrido y fue capaz de llegar hasta el corazón. Voy para arriba. 95. Este hasta su cabeza tiene 50. Hagamos la regla de 3. 1 milímetro de mercurio, 1 centímetro de agua, milímetro de mercurio, tiene 1,36 de agua. Y hasta arriba tiene 50 centímetros de agua. ¿Cuánto será? 50 dividido 1,36. 36,76. Le da histeria, se pone 37. Ahí le dio la gana. Vaya pelea ya adentro, no. 36,76 dólares por 37 que tengo que perder a partir de 95 porque voy subiendo en una arteria. ¿Sí o no? Escogemos 95 menos 37. 58. ¿Dónde está eso? No lo veo. Pero no lo pintó, pero no importa. 58. Pero subiendo más, ¿y el de otros qué? ¿Con qué? Roce, 5. Correcto. 27 más 5. 27 por gravedad más 5 que pierdes por roce. 40 y qué? 2. Entonces 58 menos ¿qué? ¿Cuánto era que te da? 25 menos 42 o qué? 53. A ver, pierdo por cada centímetro que suba 1 centímetro de agua. Lo paso a milímetros de mercurio y me da 37. Pero vos no perdés solo por gravedad, porque te has gozando. Acostado no perdió la cabezota viendo ahí. No perdió. Aquí pierde 5. Pusimos la condición que en la arteria perdía 5 porque al autor le dio la gana y que en las venas perdía 3. Entonces, si yo pongo lo que pierde por gravedad más lo que pierde por roce, 37 más 5 son 42, 95 que sale con este menos 42 da 53. Da 53. O sea que yo acá tengo 53 todavía de energía y no he pasado el impuesto peor. El impuesto es arteriolas y capilares y valen 85 pesos. Y yo no te doy 53 pesitos. Menos 85 da menos 32. Menos 32. Pero es menos 32, no es real, es subatmosférico. Verdaderamente ahí hay 760 menos 37, menos 32. Porque las presiones no existen negativas. Es una presión manométrica. Pero bueno, supongamos que hay 32. Ya acá, por cada centímetro que baje, voy a ganar. Y si aquí subiendo perdí 37, acá bajando gano ¿qué? 37. Me da para pagar los 32, me quedan sobrando ¿qué? 5. Y pago 3, tendría arenoso. Por roce, 5, 4, 3, 2. Volver a llegar al corazón espectacularmente bien. O sea que, como en la teoría de los sifones en física, a mí no me importa, si los tubos fueran rígidos, la gravedad en el ser humano no tiene ningún problema. Porque ya acabo de mostrar que debe circular perfectamente bien la sangre. ¿Dónde está el desastre? El desastre no es que uno se pare o sea, el desastre es que esta presión triangular acá no deja ni el tubo rígido, lo
que se abren. Porque los vasos son distensibles, no son fijos, son tuberías. Si uno tuviera tuberías rígidas, no tenía problemas con la gravedad. Lo que pasa es que cuando usted se para, estas venas hacen así. Y acumulan 500 mililitros que eran de otras partes del cuerpo. Y eso es lo que disminuye la precarga y empieza a hacer todo el desastre que no estaba hablando. Le voy a mostrar eso en otra gráfica, a ver si de pronto le produce una emoción grande. Voy a tratar de buscársela acá. Miremos acá primero acá para que me entiendan. Mire una vena superficial, mire las perforantes, mire las profundas. Todo lo que esté por el lado del corazón debe tener válvulas venosas. Las arterias no tienen válvulas, solo en la salida. Pero mire entonces, cuando yo me pongo de pie, a mí, yo no tengo una presión acá que me represente esta altura, porque esto está cortándome las columnas. Así lo muestro acá en valores, a ver si de pronto. Mire acá, mire esto. Si yo me paro y espero unos 2 minutos a que el corazón me vaya abriendo las válvulas venosas, mire cuando yo acabo de encontrar los músculos que ordenan las venas, mire la columna. Este pie está sufriendo 34 de altura nomás. Si él pasa unos minutos, estas válvulas ya se abrieron, porque la sangre circula de arteria a vena, y de la columna que le cae, la presión es 93 y aquí es de 27. Entonces mire que varias cosas. Primero, si yo me quedo quieto, no estoy ordeñando venas, porque no estoy haciendo esto. ¿Qué garantiza eso? Que las personas que tienen que tener oficios de pie todo el día, si ellos no mueven las piernas a ordeñar, ellos lo que están creando son momentos, cada vez más de estos momentos se crean con una sangre continua porque se está llenando la sangre abajo o arriba. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que tengo que hacer es, por momentos, mover a la persona que en el sitio de trabajo trate de mover los pies para que hagan estos momentos más seguidos y no se transmita esa presión venosa aumentada todo el tiempo del día, sino que ya, ojalá, un momento más intermitente. También para ayudar un poquito de medias de gradiente, que traten de ordeñarlo de abajo y de arriba, a ver si no acumula toda esa sangre distendiendo la parte venosa. Pero, ¿qué hace uno acá? Uno ordeña, correcto, abre las venas y las venas se vuelven a cerrar. ¿Qué pasa? Pues vean llenar de arteria vena, que es lo que quiero mostrarles. Y esto es el sistema venoso normal. Pero cuando vos te parás, vas a empezar a rellenar y abajo. Si uno ordeñas, no hace nada. Uno diría, bueno, pues yo me paro, pero puedo ordeñar naturalmente con el simpático. Supongamos entonces que yo hago una venoconstricción. Les voy a mostrar. Miren qué ventaja tiene la vena. Miren. Esto es lamentable. Esto es una persona acostada. Pues no está pintado el muñeco, pero usted lo imagina, listo. Este es el otro valor y más o menos lo mismo. Miren lo que pasa acá. Bueno, este señor, cambia un poquito. Aquí le tuvo 5. Aquí cayó mucho, aquí tuvo 5. Este tiene la misma resistencia arterial que venosa. Sacrifíquenlo y quématelo, pero no importa. Miren acá. Miren qué belleza esto es. Parado sin compensación. Me paré y no hago nada. Quieto. Pasan 15 o 20 minutos. Mire las venas como se volvieron.
Entonces, a veces sangre que era de precarga, miren acá. La arteria, pues no ríe porque las arterias no cambian mucho, pues, son pulsátiles, pero al lado de una vena son muy tiesas. Por eso el autor hace olímpicamente trata esto como una tubería. ¿Me entiendes? Eso no es verdad. La arteria sí pulsa. Entonces que la arteria es un acordeón. Entonces, esto pues lo pone así. Mira aquí la presión capilar que normalmente debe ser de 20 a 30. Mira uno parado, tiene 115 de presión capilar. ¿Quién no hace edema con eso? Eso es muy templado. Mire la presión de filtración, muy alta. Uno maneja máximo 30 milímetros de presión capilar de los pies acabado de botellar. Correcto, pues a nivel o a nivel cardíaco. Mire qué pasa si yo me quedo así y le digo simpático, ayúdame. Veno Costení. Y simpático, ayúdame, mandarle contrario a linfanciones, pues para que haya más retorno venoso. Mire, qué berraquera mejoría. 115 a 105. O sea que usted con la ayuda de su querido simpático es un nicho liso. Una mamadera de gallo. Mire qué compensación tan berraca. No, pues berraquera. De 115 para una presión capilar de 105. Sigo con el edema. Brutal o no. Pero haga eso mismo con contracción muscular. Mire, cae la presión a ¿qué? 20. Mire que es una ventaja. Pero ¿qué pasa? Poco después de la contracción, vuelve otra vez, 40 ya. Estar de pie es un desafío brutal. Porque de todas maneras la presión capilar va a aumentar. Y una presión capilar que a nivel de corazón es de 30, que ya vuelve 40 y puede volverse ¿qué? 115. Entonces lo que tiene que hacer, pedirle ayuda al simpático y bombeo muscular. De hecho, por eso vuelvo y les digo, si usted se queda de pie a toda hora y lo dejan así parado y no puede tocar con las plantas de los pies, los propioceptores de los pies no tocan y dan señales de hacer este movimiento que es ordeñar el músculo. ¿Correcto? Ese movimiento es espontáneo, no es consciente. Lo que lo defiende a usted, que usted no se desmaye. De hecho, la crucifixión es eso. Dejar a usted simpático solo. A Jesucristo le dejaba simpático, igualmente estaba jodido. No tiene retorno venoso. No tiene retorno venoso. Eso tarde o temprano lo lleva a una hipovolemia. Porque se le sale el líquido. No hay quien lo retorne, no hay quien lo ordeñe. Esto no es suficiente. La crucifixión es una técnica que no le deja mover los pies para que no pueda hacer bombeo muscular. Eso es la clave. Y se morían. Se moraban algunos más, pero morían temprano. ¿O ustedes que eso lo hacen para películas, para verlo a Netflix? Eso existía. La crucifixión fue una técnica de tortura y hacer matar a la gente. Hay unos que eran mejores que otros, porque pues habían hecho, no sé, cursos de crucificados que otros, habían otras partes del corte que ya se ponen, como se dice, que no saben crucificar bien. Entonces, eso ya tenía centros de crucifixión más especializados que otros, pero eso es una muerte segura. Por eso toda persona, lo que yo le digo, toda persona que quiere, y eso no lo hace usted consciente, se lo hace el sistema nervioso transitorio. No empieza lo mismo, como le dije que al estar del estado, se comprime hacia izquierda, como veis. Lo que pasa es que uno no es consciente de eso, porque no inundaría el sistema nervioso, darle tanta señal que si uno estaría todo el día pendiente de que me está tipando la nalga, que no, que me muevo, yo no sé qué, y entonces lo más loco, pues, sería una cosa muy desagradable. Pero si es por eso un refuerzo lo que yo le estoy diciendo. La bomba muscular, de hecho, ¿qué es lo que le pasa a los paralizados? Los parapléjicos. Aguantan los cambios de posición. Y siento el simpático bueno. Es que no tienen bomba muscular. Entonces vos le haces cambios de posición muy frecuentes y ¡pam! Se desmayan. Entonces eso por eso hay que hacerle masajes y todo eso, para mantenerle los músculos con algún grado de tono
pues, de trofismo muscular, y eso es lo que es verdaderamente importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente cree que... Entonces, ¿qué es la insuficiencia venosa? Las válvulas. Es un problema en estas válvulas. O naciste de malas con una deficiencia genética, hay familias de varicosos, ¿correcto? Es muy de herencia también, que nazcan con unas válvulas malitas. Otras veces las nacer bien, pero las dañas por una infección, de una tromboflebitis, o tener una trombosis por alguna cosa y quedó cicatrizado, inflamó mal eso y hizo una reparación defectuosa y dejó la válvula chueca, que ya no cierra bien. Entonces se abre una válvula que debía ser unilateral y aquí cerrase, se abre para el otro lado. Y si en todas estas se dañaron, yo a toda hora voy a tener la columna continua de sangre. Así bombeo muscularmente, pero ahí sí va a tener que bombear más. Porque esto es continuo, ya la válvula no cierra. La clave es que yo bombee muscular y esto haga repisa, que ya arroje HC este nomás y no todo esto. Entonces, por eso los varicosos se cansan tanto, porque a toda hora tienen la sensación de una presión aumentada en los pies, por distensión de eso. Entonces, a toda hora van, bueno, y esa hipertensión venosa puede llegar en un momento dado a edema. El edema que produce la Parkinson. Entonces llega el edema a comprimir la circulación arterial. Y ya empieza también el otro problema. Entonces, fuera de que las venas dan una mala sensación como de pesadez en las piernas, empieza a haber un edema varicoso y empieza a cambiar el color de la piel, y es donde está el problema de las varices, que ya algunos son varios superficiales pueden tratar. Las profundas, eso no hay nada que hacer. Pero bueno, eso no es terreno de nosotros, es simplemente por tener una idea del sistema venoso profundo y cómo se maneja eso. Entonces, miren, el concepto importante es que las venas no se llenan de arriba para abajo. A uno no se le devuelve la sangre, una falla cardíaca de la aurícula derecha, se le devuelve por la yugular acá. Eso es un concepto erróneo. La sangre se llena al revés, de arteria a vena. Y si usted abre esto, lo que viene la sangre de atrás hacia adelante, hacia el corazón. Así se llena. Y eso es lo que puede pasar un paciente con falla cardíaca, que como no acepta bien el retorno venoso, pues obviamente la presión en las venas tiene que ir aumentando. Y entonces va haciendo cada vez más clínico, entonces aumenta la presión venosa, aumenta la presión capilar, y aumenta la presión capilar es edema. ¿Y qué le da un paciente de falla cardíaca? Edema, no porque la sangre le devuelva, sino porque hizo hipertensión venosa, porque la sangre no puede retornar al corazón en forma adecuada, porque no la acepta bien. Eso es un criterio muy distinto a eso que le devolvió la sangre y que aumentó la presión capilares y le dio edema por eso. Aumentó la presión capilar secundaria, que la arteria le llenó a los capilares y las venas no son capaces de retornar toda la sangre al corazón derecho, porque el corazón derecho y el izquierdo están débiles y no están inyectando bien la sangre para la circulación. ¿Correcto? Entonces, esa es otra de las cuestiones que es interesante que nosotros tengamos ahí en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora, existe otro problema para que nosotros podamos entender esto. Bueno, sí, sí. Cuando usted estaba mencionando de los parapléjicos que tenían buena simpático pero la bomba mala, porque ellos no presentan edema, sino que ellos tienen atrofia. ¿No tienen qué? Ellos no están edematizados, sino Porque no atrofiados. es por el pie, ¿Por qué no qué? no tiene acostados. Y la dejan en la nalga en el saco. Párenlos para que vean. Párenlos para que vean. Párenlos para que vean parapléjico desmatizado. No tiene acostado. Si está caminando, Dios lo bendiga. ¿Sí o no? Porque si no, no habría problema. Ay, sí, no,
estoy copiando. Yo también. Porque me estoy. Elena me está pegando las cosas. Hay una respuesta que nace en la amígdala, que es el sistema límbico, pasa comunicándose con la parte de hipotálamo dorsomedial, donde se encuentra el área pericortical, el hipotálamo anterior, el dorsomedial, perdón, y va y busca a la protuberancia, al área gris periacueductal, todo lo que es amígdala, este complejo dorsomedial del hipotálamo, y el área gris periacueductal da lugar a una reacción del ser humano que se llama respuesta de alerta, la respuesta de defensa, la respuesta de la pelea, la respuesta de la lucha o del vuelo, dependiendo del animal que uno esté hablando. O sea que es una respuesta verdaderamente de alarma, en la que el humano hace varios tipos de reflejos diferentes. Uno, taquicardia con aumento en el gasto cardíaco. Segundo, una vasodilatación, pero únicamente a los músculos estriados, esqueléticos, comprometidos en el caso de uno. Para huir o para luchar, usted tiene que tener buena irrigación del músculo. O si se va a escapar, pues tanto para correr. Entonces el músculo estriado esquelético en esta respuesta de alarma o estrés va a estar premiado. Vasodilatación muscular estriada esquelética. Pero tengo que hacer vasoconstricción en otros lechos para poder redistribuir esa sangre. Piel, lecho esplásmico y circulación renal. De hecho, usted ha visto que cuando eso ocurre uno se pone pálido, frío y sudoroso, porque es una descarga simpática para la lucha, para el estrés. Solo que en este caso yo voy a premiar aquellos músculos, en este caso que me sirvan a mí para enfrentar el peligro, para lograrlo. Eso hará una taquicardia, esa vasoconstricción periférica con aumento de la resistencia vascular periférica, y esa descarga también simpática me harán que aumente la presión arterial para poder uno gozar de un buen flujo sanguíneo y poder luchar. ¿Qué alteración ha tenido esa respuesta en el ser humano con el tiempo y la evolución? Que el tiempo y la evolución nos llevó a que no siempre se debe quedar nómada y que volando por todo el mundo, sino que se restableciera en comunidades. Entonces la respuesta de esa pelea, lucha o de la fuga que hacen los animales, en el ser humano se ha modificado algo por culpa del comportamiento. Y usted ve que a usted le puede dar una reacción de alarma y de estrés y no darle muy buena inervación, irrigación al músculo esquelético. Por ejemplo, la presenta un examen y usted se estresa, usted no va a dilatar todos los músculos ahí. Entonces va a pensar con el músculo esquelético, ahí no me interesa. Usted no va a hacer ejercicio, ni va a pelear, ni va a perseguir al profesor para felicitarlo porque no es tan fácil que le haya hecho. No, se supone que esas son modificaciones que ha hecho a través del tiempo. Uno tiene la taquicardia, puede ser todo lo que usted quiera de la reacción simpática, pero ahí pues no espera uno que esté uno con vasodilatación de todos los músculos. De todas maneras, si va a utilizar los músculos de la mano, usted lo va a dilatar al cálculo para escribir, para todo eso, pero no crea pues que tampoco es que sea tan primitiva la respuesta de nosotros. Hay una respuesta, ese es el hipotálamo posterior, dorsomedial. Tiene todo ese amígdala, la amígdala que le da. ¿Se han visto que los animales
escupe o eriza, por eso. Entonces son respuestas límbicas ante el estrés. Levanta la cola, por eso, y todo eso, en los seres humanos todavía escupen también, sí. Y piloerección, sí, son respuestas de estrés límbica, esa respuesta de pelea. Hay una respuesta totalmente contraria en el hipotálamo anterior. A diferencia del hipotálamo posterior, dorsomedial, el hipotálamo anterior está muy pegado al giro cinguli que le manda señales. Y el hipotálamo anterior antes da toda la respuesta más contraria a la que pasa con la respuesta de la lucha o el estrés clásica que acabamos de ver, que es la que da taquicardia con presión alta, que enfrenta al enemigo, toda esa vaina. Esta respuesta hipotalámica posterior antes da todo lo contrario, una vasodilatación masiva con bradicardia. Anterior, esta es la anterior, la posterior es la clásica, la que uno conoce, pero cuando uno se pone bravo, se pone taquicárdico, frío, pálido, y aumenta la contractilidad, aumenta la función, y quiere pelear, pues, lucha. El hipotálamo anterior es una respuesta vasodilatadora, inhibidora del simpático y vagal, la bradicardia. Y eso la utilidad de ciertos animales para jugar a lo que se llama jugar estar muerto, cuando ven que el peligro es más grande que lo que ellos pueden enfrentar, y ellos lo que hacen es un intento de hacerle creer al oso que está muerto con bradicardia y todo plácido y más dilatado mientras pasa el peligro. A veces le sirve hacer, igualmente lo devora. Entonces no importa. Pues, no sé, el truco, eso lo hace la zarigüeya plásticamente. Es una respuesta para otros animales también que lo hará. Es más, el ser humano hace las dos. De hecho, usted ha visto que cada rato uno a veces hay unos sustos porque es paralizado y apelotado, en vez de responder. Yo, a gente que usted creía que era muy teso y que siempre respondía defendiéndose, a veces lo puedo ver, un susto así, ve, y ese que uno es que era tan bravo, con quién se lo supercaba. Ante el peligro no reacciona. Esas respuestas a veces son muy difíciles, son programables fácilmente. Las puede hacer usted utilizar algo con disciplina como hacen con los militares, para que no les den miedo de ataques de agresiones, que están entrenando, a que respondan y que no queden paralizados y quietos. Lo que les enseñan a hacer respuestas hipotalámicas posteriores de tanto usarlas, pero de tanto entrenarlos. A ver si de pronto ese comportamiento de ese condicionado le han condicionado usted los reflejos. Pero a veces igualmente una vez que otra uno le cae las malas y le ganó el hipotálamo anterior y ¡pum! Desmayado. Mira la cabeza. ¿Qué es eso? Hipotálamo anterior. Desmayo clásico. Eso no es que es cobarde, el ser humano tiene la respuesta. Es que una vez responde uno así, otra vez no responde. Una vez uno es hipotalámico posterior, otra vez es hipotalámico anterior, pero son dos respuestas totalmente opuestas. Entonces, eso para entender a veces esos desmayos emocionales, son respuestas hipotalámicas anteriores que uno no puede controlar, hace una relatación, pum, cae con pollo, da retorno venoso, en 3 minutos se despierta. Normalmente, correcto. Hasta luego.